Hermanos, qué bueno que están conectados, qué bueno que están aquí. Les quiero exhortar, les quiero invitar, hermano, que siempre que haya una danza, estemos en un espíritu de adoración. La danza no es para que nos sentemos a ver qué bonito se mueven los brazos de nuestras hijas y nuestros hijos, de las hermosas hermanas. No, la danza es para ver gráficamente una verdad maravillosa y que la música sea la tensión, la letra, viendo los movimientos. Qué hermoso expresaron, hermanos, esta canción. ¿La sintieron? Lo pudieron decir, pero cuando adoramos al Señor se vio diferente, ¿verdad? Cuando levantaste tus brazos, cuando pensaste en lo que estaba sucediendo, se vio diferente. Yo no tengo ningún problema en que tú como papi estés grabando a tu hijo o a tu hija, pero ahí mismo glorifica a Dios. Ahí mismo en voz querida a lo mejor, porque si no se sale tu voz, ¿verdad? Pero ahí en tu espíritu, dile gloria a Dios, espíritu lléname, ¿sí? Porque de lo contrario, mi querido hermano, el espíritu se va a ir como paloma, porque lo estamos ignorando, ¿me explico? Quiero corregir eso como pastor. ¿Lo aceptan? ¿Aceptan mi consejo? Algunos los veo muy serios. Si no glorificamos a Dios en todo, el espíritu se va. Porque el espíritu siempre va a glorificar ¿a quién? A Jesucristo, el Hijo de Dios. Así que podemos felicitarnos, podemos admirar los dones de cada uno, el gran servicio, la gran palabra, lo que tú quieras, pero siempre dando gloria a Dios, ¿me explico? Y este era un canto impresionante, maravilloso, impresionante letra que tiene. La unción está derramada en ese canto y en la cantante. Así que esa unción penetró en el grupo de danza, ¿verdad? Pero nosotros no nos quedamos como espectadores y no puede ser posible eso, ¿me explico? No somos espectadores, somos adoradores. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, ¿me aceptan mi exhortación? ¿Sí? Pues aunque no. Ay, sí. Sí, no sé qué decir. Dicen, porque su hija no está ahí, pastor. No, pues ya me tocó a mí. Ya me tocó. Así que, hermanos, no, tranquilos. No es por ahí, que el enemigo no te engañe. Solamente quiero darle la gloria a Dios y que el Espíritu Santo sea respetado en esta congregación para que entonces se mueva con poder y nos llene. ¿Cuántos anhelan esa llenura por Dios? ¿Cuántos pudieron decirle las palabras de no te dejaré escapar? Las palabras de tengo hambre de ti. Es que mira, ese canto está muy grueso. Y a veces cantamos por cantar. ¿Será que los veo callados porque se quedan reflexionando y dicen, no, eso no lo puedo cantar yo? Si es así, quédate callado. Si no puedes cantar eso y dices, no, yo no estoy viviendo eso, mejor no lo canto, qué bueno. Pero si no lo cantas porque simplemente te quedas viendo la letra, viendo el efecto que está atrás y qué bonito lo hizo mi hermano Fernando. No, pues el alumno superó al maestro, hace unas cosas maravillosas mi hermano Fer ahí con el PowerPoint. Pero tan bonitas que a veces te puedes quedar así, qué bonito. Y adiós Espíritu Santo, ¿me estoy explicando? Tenemos que tener mucho cuidado. Por eso dice Juan 16:13, cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará, ¿a dónde? A toda la verdad. ¿Y a quién se refiere? Pues a la palabra de Dios, porque no dice a toda verdad, sino a toda la verdad. Y se refiere a la palabra de Dios, porque un capítulo después Jesús dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Así que el Espíritu Santo, voy a empezar con esto, nunca nos va a decir algo fuera de la palabra de Dios. ¿Cuántos creen esto? Es muy importante esto que le estoy diciendo. El Espíritu Santo nunca te va a guiar a algo que esté fuera o contra la palabra de Dios. Por ejemplo, lo que el Espíritu Santo les reveló a los apóstoles, eso es lo que predicaron. Y además, en este caso lo dejaron por escrito para nuestra enseñanza, para nosotros. El Señor por eso permitió que esos papiros llegaran hasta nuestras manos y en nuestro idioma, hasta que se formó la palabra de Dios. Yo quiero llevarte en esta noche a 1 Corintios capítulo 2, versículo 9. Y ahí dice la Escritura lo siguiente, pon mucha atención. Dice, antes bien, voy a poner en esta, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios
nos las reveló a nosotros. Primero, ¿cuántos aman al Señor en este lugar? ¿Amén? ¿De verdad? ¿Y por qué le aman? ¿Cuál sería la respuesta bíblica? Porque Él nos amó primero. ¡Wow! Esta congregación sí lee la Biblia, ¿verdad? ¿Por qué amas a Dios? Algunos dicen, no, pues porque es bien lindo, ¿no? Porque es bien maravilloso, porque me contestó la oración. No, esa no es la respuesta bíblica. Yo amo a Dios porque Él me amó primero. ¿Y cómo me amó? De tal manera que dio a su único Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, no perezca, no vaya al infierno, sino tenga vida eterna. ¿Ven qué importante es la palabra? ¿Ven qué maravilloso es cuando tú estás lleno de la palabra de Dios? Si aceptamos el mandamiento de Dios, iba a decir el consejo, pero pues no es consejo. La Biblia nos invita a levantarnos temprano y muy de mañana a buscar a Dios. Es un mandamiento. Buscadme y viviréis. Buscadme y viviréis. Y ese concepto de buscar es muy fuerte, porque pareciera como que Dios se esconde, como que lo tenemos que encontrar, y sí lo tenemos que encontrar. Y la razón por qué hace eso el Señor es precisamente para que tú y yo sintamos su necesidad, para que no lo veamos tan obvio, que no sea algo tan, se me fue la palabra, cotidiano, ¿verdad? La familiaridad, esa es la palabra. Miren, hermanos, a veces en el hogar, por la excesiva familiaridad, puede uno correr el riesgo de ser irrespetuoso. Un hijo, por la excesiva familiaridad de su mamá, de su papá, puede llegarle a decir, ¿qué onda mi viejo? ¿Qué onda pelón? Y sí está viejo y pelón, pero no se le dice así. Pero es la familiaridad. Ahora miren, Dios quiere ser familiar en nuestra casa, pero tampoco quiere que nosotros perdamos de vista la proporción de quién es Él. Miren, yo en esta congregación hay muchos estilos. Yo los oigo orar, algunos le hablan de usted a Dios. ¿Por qué le hablan de usted? Porque a su padre terrenal le hablaban o le hablan de usted. O porque en su región donde usted vive se acostumbra a hablar de usted. Algunos del Salvador hablan de usted. Los hijos de Carlita y de Luis le hablan de usted a sus papás. Yo nunca le hablé de usted a mi papá, yo siempre le hablé de tú. Pero no por eso digo, oye tú Dios, oye vos. Pues sí, es mi amigo, es mi padre, es todo para mí, pero es el Señor. Entonces con esa naturalidad, pero sin llevar las cosas a la excesiva familiaridad. Por la excesiva familiaridad podemos faltar el respeto al pastor. Mira, a mí no me tiene que decir pastor, me puede decir Gustavo. Algunos por respeto me dicen don Gustavo. Está bien, se me hace raro, pero está bien. Pero aquí representamos algo, es un liderazgo. Entonces cuando usted me dice pastor, está no solamente honrando a mí no, pero honrando la autoridad y no faltando al respeto, ¿verdad? Sin embargo, somos familiares, nos hablamos, cotorreamos, hacemos bromas, ¿me estoy explicando? O sea, yo creo que con Jesús hacía eso, Jesús jugaba con sus discípulos. Jesús no es el Jesús que sacan ahí en Hollywood, ahí todo afeminado. Ese no era Jesús. Ese no es Jesús. Gracias a Dios que Cristo vino en una época donde no existía ni la fotografía, ni el cine, ni las cámaras, ni los celulares. ¿Por qué? Porque Él no quería que idolatráramos ni aún a su figura. No te harás imagen, ni ninguna cosa arriba en los cielos y en la tierra. No te postrarás ni las adorarás, porque Dios es espíritu. Amén. Se encarnó ese espíritu, gloria a Dios. Dichosos los que caminaron con Jesús, pero más dichosos los que sin ver creyeron. Y somos tú y yo. Amén. Así que, ¿por qué creemos? El versículo 10 dice que Dios nos las reveló. Dios nos revela a nosotros, y esto incluye a ti y a mí, aunque están hablando los apóstoles, por el Espíritu. Por el Espíritu es que entendemos y se abre nuestro pensamiento a la grandeza de la persona de Dios. Porque el Espíritu, dice, todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Podemos
alcanzar ciertas profundidades de Dios que nos dejan embelesados, maravillados. Deberíamos. Dice el versículo 11, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Hermano, solo Dios y tú saben lo que estás pensando en este momento. Solo Dios y tú y nadie más sabe lo que realmente hay en tu corazón cuando miras a alguien, cuando alguien te ofendió o cuando alguien te dio una bendición. Lo que hay, solo Dios y tú, así es el Espíritu. Entonces, así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino lo más interno de Dios, lo más santo de Dios, que es el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios. Es algo maravilloso, es un regalo que has recibido. Llega el paquete de Amazon y a menos que tú no lo recibas, no es tuyo. Tú podrías rechazarlo y decir, no, esto quién sabe de quién es. Esto no es mío. Pero tú lo recibes y no te quedas con él y dices, ay, qué bonito paquetito, todo amarillo, ¿verdad? Ay, qué padre está. ¿Qué es eso? Un paquete, es un regalo. Y se queda a tus hijos, ábrelo. No, es que está bien bonito el paquete. No, tú lo abres, tú lo destapas. Nosotros hemos recibido el Espíritu que viene de Dios, no el del mundo, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Desgraciadamente, no todos sabemos lo que Dios nos ha concedido. A mí me falta mucho saber lo que Dios me ha concedido. Yo no me quiero perder en este mundo lo que Dios me ha concedido. Tú sí. Quieres llegar al cielo y enterarte de que podías hacer tantas cosas, de que Dios tenía preparado para ti tantas bendiciones y te las perdiste porque nunca leíste las instrucciones del paquete que recibiste. A ver, si somos honestos, la mayoría de nosotros tenemos aparatos electrónicos que hacen un montón de cosas, pero nosotros ni siquiera sabemos que las hacen. Compramos computadoras de $1,200, $2,000 y no tenemos ni idea de la maravilla que estamos comprando. Es más, el celular. Todos traemos celulares impresionantes, digo, comparado con otros países, y no exploramos ni el 20% de lo que hay. Qué triste es después que un niñito te diga, mira, y digas, ay, ¿a poco se puede hacer eso? Toda mi vida estuve. ¿Cómo te quedas? Frustrado, ¿no? Dices, bueno, el Espíritu nos ha dado para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Entonces hay que leer las letras pequeñas, lo cual también hablamos. Miren, ellos no hablan otra cosa más que lo revelado, pero no con palabras enseñadas por la sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu. Entonces aquí estamos aprendiendo que el Espíritu habla, el Espíritu enseña. Y luego dice algo bien bonito, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Cuando tenemos al Espíritu como nuestro guía, Él nos acomoda todo. O sea, lo que no es del Espíritu lo acomodamos en el cajón que dice, esto es del mundo. Y lo que es del Espíritu lo acomodamos en el cajón que dice, esto es del Espíritu. Estamos acomodando, como cuando vas y dices, estos zapatos son de verano, estos son de invierno, esta ropa es de verano, esta ropa es de otoño, esta ropa es de invierno, y vas acomodando lo espiritual a lo espiritual. Y lo que no es espiritual lo pones acá y sabes perfectamente que eso no, y distinguimos. Pero qué feo es tener todo revuelto, ¿verdad? El Espíritu nos enseña y nos ayuda a discernir entre una cosa y otra. Hermanos, no nos dejemos llevar por nuestro corazón. Miren lo que dice el 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. ¿Quién es el hombre natural? El hombre sin Cristo. El Homo sapiens. No percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Y corremos el riesgo, hermano, también nosotros los cristianos, de no percibir, de dejar pasar un momento especial de manifestación de Dios. Yo soy de los que a veces me dirán, ay, ese pastor es medio emocional, medio exagerado. Es que yo no quiero perder un solo momento de la bendición de Dios. Mira, yo venía así medio así, me sentía medio debilón, medio cansado, medio adolorido. Empezó la alabanza y todo se desapareció. Y ahorita estoy así como que puedo saltar una montaña. Pero es que no quiero perderme. La gente natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. La pregunta es, ¿tú sí las percibes? Deberías. Deberíamos percibir las cosas que son del Espíritu de Dios.
Y el hombre natural para él son locura. ¿Cuántas veces te han dicho, estás re loca, hermana? No, cuates, tú estás bien loco, ¿no? ¿Cómo? Sábado a las 8, ¿qué haces ahí adentro? Pues sí, para ellos es una locura, ¿no? Pero nosotros no. Dice, no las puede entender, el hombre natural no las puede entender porque se han de discernir, se han de distinguir, se han de clasificar, acomodando lo espiritual, espiritualmente. Ahora, quiero darte una noticia. Tú eres un hombre espiritual porque has recibido el Espíritu de Dios. Tú eres una mujer espiritual, simple y sencillamente porque el Espíritu está en ti. A veces definimos espiritual a alguien que está constantemente, ¿verdad?, en el Espíritu. También eso es ser espiritual. Pero aquí hay una clasificación, los naturales y los espirituales. Si tú eres hijo de Dios, tú eres de los que pertenecen, les dije ayer, al Espíritu Santo. Tú le perteneces a Él. Así que, mira qué interesante. Esto es para fundamentar que todo lo que el Espíritu haga no puede contradecir la palabra del Señor. Mira, el Espíritu Santo convenció a los apóstoles de pecado, de justicia y de juicio y se convirtieron. Luego les reveló, dice la palabra, las verdades del Evangelio. Les reveló por el Espíritu la salvación, la transformación del ser humano. Les confirmó por el testimonio del Espíritu, porque el Espíritu grita dentro de ti que tú eres hija de Dios, que tú eres un hijo de Dios, te da testimonio, te confirma. Y ellos recibieron esa verdad. ¿Cuáles verdades? Las enseñanzas de Jesús. Ellos las atesoraron, las recibieron. Pablo fue el más grueso porque sin estar con Jesús, sin haber conocido a Cristo, Jesús personalmente le enseñó todo el sermón del monte, todas sus enseñanzas. Tuvo un discipulado directo con Jesucristo. ¿Y sabes por qué? Porque uno de los requisitos para ser apóstol del Cordero es haber caminado con Jesús. Cuando Judas se ahorcó y se manifestó quién era, que no era de ellos, ellos empezaron a buscar un sustituto de los 12. Y uno de los requisitos era de los que hayan estado con nosotros, de los que hayan visto, tocado a Jesús. ¿Por qué Pablo se dice, yo soy el último de los apóstoles? ¿Y por qué es un apóstol? Porque Dios se les reveló. Porque Él le enseñó por su Espíritu. El Espíritu de Cristo es el que le enseñó. Y el Espíritu de Cristo no es alguien más que el Espíritu Santo. Recuerda, nuestro Dios triuno. Nuestro Dios es un triuno. 3 personas, un solo Dios, unidos. Siempre trabajan conjunto. Así que les testificó el Espíritu Santo en las enseñanzas de Jesús. Ellos recibieron la verdad. Y lo que ellos recibieron, inspirados por el Espíritu Santo, lo escribieron para nosotros, hermano. Otra vez estoy haciéndole así a la pantalla. La costumbre, ¿no? Quiero hacerle así a mis notas, pero no, no. Se escribió para nosotros. Mire, hermano, vamos a recordar que el Espíritu te va a enseñar, pero también te va a recordar. Yo pregunto, ¿qué nos va a recordar si no leemos? ¿Qué nos va a recordar si nunca nos discipulamos? Oh, le quiero dar gracias a Dios por la cantidad de hermanos que han estado en la escuela de Romanos. Rompieron récord, hermano, me han sorprendido. Algunos hasta chambeando, pero ahí están con el auricular ahí listos para escuchar. No hay límite, gracias a Dios que estamos en esta época del internet, ¿verdad que sí? No hay horario, no hay límite, estamos conectados, pero tenemos que hacerlo voluntariamente. Tiene que haber una actitud disciplinaria de tu voluntad que digas, yo necesito que el Espíritu Santo me revele y entonces de eso que está dentro de ti, el Espíritu va a tomar. Miren, hermanos, muchas veces los que estamos aquí predicando tenemos nuestras notas, hicimos nuestro estudio, pero estando predicando de repente vienen cosas del pasado que digo, wow, ¿dónde tenía eso? El Espíritu empieza a sacar esos versículos que cuando eras chiquito Dios te los puso, cuando te predicó tu pastor, el primero, el segundo, el tercero, y sé cuántos pastores has tenido. A lo mejor solo has tenido la desdicha de tener un solo pastor, Gustavo Ordóñez, pero yo sí tuve la dicha de tener varios pastores, hermano. Y cada uno de ellos sembró por el Espíritu Santo. Cuando hablaban de una manera revelada. Ahorita te voy a compartir algunas cosas importantísimas. Hermano, los primeros creyentes verdaderos, los cristianos genuinos, dice Hechos 2:42, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Y por qué crees que hacían eso? Porque el Espíritu Santo los llevaba a perseverar.
El Espíritu Santo va a hacer varias cosas. Te va a llevar a la palabra, te va a llevar a la oración, te va a llevar a la acción para servir a los necesitados. Eso es lo que va a hacer el Espíritu Santo. Así que ellos perseveraban en las enseñanzas. ¿Por qué se dice las enseñanzas de los apóstoles? Porque ellos fueron los designados para explicar las enseñanzas de Jesús. Pablo a los Efesios le llama a la Biblia la espada ¿de qué? Del Espíritu. ¿La Biblia es la espada de quién? Del Espíritu Santo. Es lo que va a usar nuestro Dios Espíritu Santo para defenderte, para liberarte de las cadenas, para guiarte a la verdad de la libertad en Cristo Jesús. La palabra, la espada del Espíritu. Por eso dice la Biblia que la tomes, la ciñas. O sea, que estés ahí con la palabra lista. ¿De quién es la palabra? ¿De quién fue inspirada? Ahí dice, acabamos de leer, por el Espíritu Santo. ¡Qué glorioso! Así que mire, resistir la palabra escrita o simplemente rechazarla, no creerla, menospreciarla, puse yo aquí. Burlarse de ella, algunos se burlan. O simplemente ser indiferente. Es un pecado grave y es un pecado contra el Espíritu de Dios. Yo diría que es una blasfemia, es una falta de respeto tremenda, es burlarse y ofender al Espíritu Santo, es uno de los pecados más graves. Miren, Israel resistió, muchas veces en la Biblia se ve que Israel resistió la palabra de Dios. Y cuando dice la Biblia que resistió, dice resistió al Espíritu de Dios. Porque estaba resistiendo la palabra, estaba resistiendo lo que los profetas estaban diciendo, estaba resistiendo las revelaciones de la palabra de Dios. Así que desobedecieron la palabra. O sea, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace está menospreciando la palabra del Señor. ¿Se acuerdan de ese discurso tan impresionante que dio el primer mártir de la iglesia cristiana? ¿Quién fue el primer mártir? El que murió por Cristo Jesús, el primero. Esteban, un joven de unos 20, 25 años. Qué bárbaro, te recomiendo que leas otra vez todo el discurso de defensa que él dio. Qué conocimiento de la palabra del Señor. Dejó a los fariseos callados, no pudieron decirle nada, les dio una cátedra, como diciendo, están hablando con alguien que sí conoce la Biblia. Uy, si nos hubieran agarrado a nosotros, ¿cómo hubiéramos salido? El arca de Moisés, no fue el arca de Moisés, fue el arca de Noé, ¿verdad? No sé cómo nos hubiera ido. Pero este cuate empieza a hablarles la palabra y luego les dice algo bien grueso. No sé si lo apunté aquí. Sí, mire, Hechos 7, 51. Mire lo que dice en el discurso de el ignorante Esteban, un maestro de la palabra. Les dijo, duros de cerviz. La cerviz es esta parte que tenemos aquí. Y significa para los judíos que no se agachan, ¿verdad? Que están así, altivos, soberbios. En cambio, el que es humilde, baja su cerviz. O el occipucio, para que me entiendas. Este huesito se llama occipucio. Entonces, cuando te digan, hermana, se te está viendo todo el occipucio, no te espantes, se habla de tu nuca. ¿Okay? Duros de cerviz. Incircuncisos de corazón. Están circuncidados en la carne, pero su corazón no. Circuncidados de corazón, incircuncisos de corazón ¿y de qué? De oídos. Vosotros resistís siempre, ¿a quién? Al Espíritu Santo. Como vuestros padres, así también ustedes. O sea que cuando resistimos la palabra, resistimos al Espíritu. Cuando nos desviamos y decimos, bueno, la Biblia dice, pero yo siento que. No hay nada como que, pastor, mire, el Espíritu Santo me dijo que me casara con esa persona. Y le dices, pero no es cristiano. Pues, pero es que el Espíritu me dijo que me casara con él. Discúlpame, perdóname, dispénsame, pero entonces dudaría mucho que fuera el Espíritu Santo. Porque no puede el Espíritu Santo aconsejarte y guiarte a hacer algo expresamente dicho en la palabra del Señor que no hagas. Bueno, es que luego lo convierto. No, así no es. Tengo un buen amigo, el pastor
que tuvo la iniciativa del ayuno de Daniel, ¿cómo se llama? El proyecto Nínive, que por cierto fue una bendición allá para ellos, pero que muy pocos quisieron unirse allá por allá de ellos, ¿verdad? La gente es así, está viendo que el agua le está subiendo hasta acá y ni por eso hacen nada, ¿verdad? Pero bueno, por lo menos nosotros y unos más se unieron a este clamor. Pero él tuvo, me cuenta, ¿no? Me dice mi esposa que yo un día le dije, yo no me acuerdo, ¿verdad? Es que ya esta mente ya no se acuerda, ¿verdad? Que mi hermano amigo Daniel, su secretaria de su trabajo, ahora es su esposa, pero no se casó con ella siendo impía. Le predicó de Cristo, le habló al Señor, la llevó a la iglesia, se discipuló y después le dijo, ¿quieres ser mi novia? ¿Verdad? Y fue una bendición sota. O sea que él sí se ganó a su esposa, pero para Cristo. ¿El pastor se vale ir a Filistea? Pues sí, pero primero tráelos a Israel, que se conviertan, y cuando te asegures, mijita, entonces le dices que sí. Porque va a haber muchos que van a hacerse cristianos, de repente eran los más impíos y vieron a la chica guapa de la nueva generación en Cristo y como que les nace el deseo de hacerse cristianos. Yo conozco esa historia, es viejísima ya por donde yo, solo pasa allá en mi rancho. Pero había muchos lobos rapaces, como había chicas bien guapas. Uno en la iglesia donde estaba mi esposa, pues vean nada más a mi esposa, ¿verdad? Para muestra un botón. Puras chavas guapas. Pues había también puros lobitos también ahí, cuates que, ay, ¿y tú qué? No, pues yo amo a Dios. No se sabía ni un versículo, ni nada, ni Biblia. ¿Qué onda? ¿Qué pasó? Por eso mi esposa se espantó cuando la primera vez llegué sin Biblia, se me olvidó, ¿verdad? Y volteó a ver, me dije, este cuate creo que viene por... Y sí, la verdad, la neta, yo iba por cacería mayor, ¿verdad? Yo iba por mi presa. O sea, a lo que iba, ¿no? A lo que iba, sin Biblia, ¿verdad? No, pues con razón me vio feo. Hasta se hizo para allá. Dijo, ay, este no trae Biblia. Y antes no había celulares. No, la traigo aquí en el celular. No. Sí, me sentí mal. Dije, chispas. Iba tan decidido que a lo que te truje chencha, ¿verdad? No fue por ahí. El Espíritu me dijo, pues fíjate que por la que vienes esa no es. ¿Qué me iba a imaginar que la que se sentó junto a mi lado, esa era? Pero ¿sabes qué me aseguré primero? Que era una hija de Dios de veras. Número 2, que era una adoradora. Con eso me bastó. ¿Qué más quieres? No puedes contradecir la palabra del Señor. Entonces sí, mi amigo fue a Filistea, se trajo una filistea, pero la llevó a los pies de Cristo, se aseguró y después una bendición sota para su vida. Amén. No le estoy animando a hacer eso, ¿verdad? No le estoy animando. Confía en que Dios le va a traer a su pareja. Amén. Es más, a lo mejor ya está aquí, pero usted nada más se hace del rogar. Bueno, esa es palabra revelada del Espíritu. Es gratis esa fue gratis. Ok. Les dice, ustedes siempre resisten al Espíritu Santo como vuestros padres, a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. ¡Qué palabra! Porque estaba lleno del Espíritu Santo. Una de las características que dice que era un varón, un joven lleno del Espíritu Santo, no pudieron resistir su palabra. Y de repente Dios le da una visión, una revelación y bueno, peor aún, y lo apedrean. El discurso de Esteban es impresionante, pero vamos a ver lo que dice Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 16. Segundo de Pedro 1, versículo 16 dice, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, o sea, cuentos, leyendas urbanas, nada de eso, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pedro podía decir eso, Jacobo y Juan podían decirlo con más fuerza, porque estuvieron ahí, y lo cita de hecho, dice, pues cuando Él, Jesucristo, recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, o sea que Dios habla, y sigue hablando, y seguirá hablando. Ellos tuvieron la magnífica oportunidad de oír la voz audible de Dios. La mayoría de nosotros no la hemos tenido ni la tendremos quizá.
Pero Dios sigue hablando por su Espíritu. Y él decía, esa voz decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz. O sea, no que había duda, nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Pero para que no fuera más importante la experiencia subjetiva, podríamos decir, de cualquiera de esos tres, por el Espíritu, que es el que estaba siendo inspirado en ese momento, él declara el versículo 19. Yo le agregaría un pero tenemos también la palabra profética más segura. ¿A qué se refiere? A la Biblia, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. La Biblia dice que, la palabra de Dios dice de sí misma que es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Y aquí dice que es una antorcha que te va a alumbrar cuando no ves bien. ¿Por qué prendemos la luz? ¿Por qué sacamos el celular y prendemos la lamparita? Porque necesitamos ver claro, no queremos tropezar. Por eso existen las lámparas de mano. Antes eran antorchas, ahora son lámparas de mano o celulares muy potentes. Una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. Cuando no va a haber necesidad de nada, inclusive de Biblia, porque ya no habrá necesidad, el verbo estará revelado en el cielo, ya no hay predicaciones, hermano. En el cielo ya no, en el cielo nada más se canta la palabra que ya está en los corazones de todos nosotros. El Hijo de Dios revelado en nuestros corazones. Hermano, pero primero habló de que oyeron la voz de Dios. Aquí está el equilibrio, hermano. ¿Sí sigue Dios hablando? Claro. ¿El Espíritu Santo sigue diciendo, dirigiendo? Claro que sí. ¿Puede un cristiano decir, Dios me dijo? Sí lo puede decir, pero primero analiza bien lo que estás diciendo. ¿De verdad te dijo? ¿Qué te dijo? ¿Lo que te dijo está en concordancia con la palabra del Señor? ¿Cómo te lo dijo? ¿Cuál es el propósito de lo que te dijo? Si tienes dudas, tienes la palabra profética más segura, la Biblia, al cual hacéis bien en estar atentos. Entonces, como les digo, así como ha habido momentos donde no le han hecho caso para nada al Espíritu Santo y de repente vienen nuevos cristianos que entonces hacen el péndulo que vaya para acá y entonces hay profetitis aguda. Y yo viví ese avivamiento donde todos profetizaban, todos hablaban en lenguas a gritos y entraban los pobres inconversos y decían, ay, aquí están locos, están poseídos, están endemoniados, y salían corriendo de la iglesia porque había un desorden. Porque no habíamos leído 1 Corintios 14, 10, 12, 13 y 14, donde el Pablo precisamente tuvo que poner orden en una iglesia muy parecida. Bueno, aprendimos, no nos quedamos así, de repente ya aprendimos, dijimos, caray, esto no está bien. El que hable en lengua extraña, pida a Dios interpretarla, y si en la congregación no hay nadie que la interprete, pues calle para él solito. Ay, no hay desorden. El que profetice primero uno, después otro, después otro, nada más 2 o a lo más 3, no 5, 10, 20 profecías, no, pero es que el Espíritu, sí, echémosle la culpa al Espíritu, ándale, síguele echando la culpa al Espíritu. Y entonces nos fuimos al extremo de que Dios me dijo, y había cristianos que todo, híjole, qué bárbaro, qué supercomunicación tienes con el Espíritu Santo. El problema es que la mayoría de lo que ellos decían era falso y salía todo mal. Entonces, ¿Dios te dijo? Entonces nos dimos cuenta que había un exceso, un abuso. Pero desgraciadamente cuando hay un abuso de la guía de Dios o lo que decimos guía de Dios, nos volvemos otra vez al otro extremo y ya pensamos que Dios ya no habla. Y ahorita hay movimientos cristianos muy bonitos, pero que declaran que eso de los dones ya no existe, que ya no hay dones del Espíritu Santo, ya no hay impresiones del Espíritu, ya no hay nada profético, ya todo fue revelado, porque tenemos la profética más segura. Sí, es la más segura, pero no es la única. ¿Verdad? Porque primero habla de que ellos escucharon y vieron la gloria de Dios y escucharon la voz del cielo, pero tenemos también la palabra profética más segura, balance. ¿Amén? Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura, ninguna palabra de la Escritura, es de interpretación privada. ¿Qué significa eso? Que no es de que, a ver, ¿tú qué entiendes? Por eso, escúchame bien, las preguntas que hacemos en el descubrimiento, ninguna es, ¿y tú qué entiendes?
Imagínate que una de las preguntas fuera, ¿y tú qué entiendes? No, pues yo entiendo, yo creo que... ¿O tú qué crees? No, pues yo creo... No. ¿Qué observas? ¿Qué podemos ver en este pasaje acerca de Dios? ¿Qué podemos aprender de los personajes de este pasaje? ¿Hay algún mandamiento que hay que cumplir? ¿Hay algo que debemos evitar? Es observar, no es darle tu interpretación privada. Es que a mí me parece, lo que a ti te parezca, muy respetable, pero no es lo que estamos buscando. Por eso ninguna de las preguntas es, a ver, dime, ¿qué te parece esta escritura? Pues a mí no me gusta, porque mira, no. No estamos dando oportunidad a que te guste o no te guste. Estamos viendo qué dice, qué sacarle. Por eso es muy importante que sea la palabra la que nos hable a nosotros y no nosotros a la palabra. Nos guste o no nos guste, lo entendamos o no lo entendamos. Después lo interpretaremos cuando tenemos más del Espíritu, más estudio, más. Por eso hay pastores, maestros. Por eso el cuerpo de Cristo tiene tantos ministerios para que nos enseñemos y nos ayudemos, ¿verdad? Pero la Biblia no es de interpretación privada. Hermano, yo he estado en lugares donde está la predicación, se los digo con todo mi corazón, y pues ojalá no se sienta mal, pero miren, he estado a punto, así, hemos estado en lugares, yo he estado hasta con mi esposa, donde está hablando el cuate y me dan ganas de hacerle así. De veras, es impresionante. Oye, vinimos a oír la Biblia. No tus chorizoaventuras, tus testirrollos. Venimos a oír la palabra, porque ya están diciendo no sé qué tanta cosa. ¿Y eso de dónde lo sacó? Primera de Pancho 4:8, nada que ver, la Biblia no es de interpretación privada. Estaba escuchando a un hermano, porque me he estado preparando, ¿verdad?, en estos temas, y decía uno que estaba hablando de este tema también, que un día llegó a un congreso de pastores, imagínate, de pastores. Y empieza a decir una de cosas y de plano un pastor no aguantó, hermano. No aguantó. Y se para y le dice, oye, brother, pues nosotros conocemos la Biblia y la Biblia no dice eso. ¿Qué estás diciendo? ¿Y saben qué dijo? Ya sé que la Biblia no dice eso, pero yo lo digo. No, pues síguele. Está bien. Yo no sé qué hubiera yo hecho ahí, pero yo oigo así, algo así, pues órale, ahí nos vemos, pues, con permiso. Era como para pararse y irse de ahí. No, el hermano se quedó por respeto, ¿verdad? Pero todos voltearon a ver y dicen, ok. O sea, la Biblia no dice nada, pero yo digo. Segunda de Pedro 1:20 le hubieran dicho. Segunda de Pedro 1:20. ¿Cómo que la Biblia no? Pero yo digo, órale. Una cosa es que tú digas, bueno, a mí me parece, puedo interpretar, pero no puedes decir, pues sí, ya sé que la Biblia no dice nada de eso, pero yo digo que. Así se las gastan algunos, hermanos, y son pastores, y le están predicando a pastores. ¡Wow! Digo, a mí me daría miedo que todos ustedes fueran ahorita pastores. Pues sí da miedo, o sea, respeto, y híjole, puro maestro de la palabra. Espero que en un año me dé miedo, que todos los que están aquí, después de hacer su devocional todos los días, todas las semanas, digan, ¿qué pasó? Vengan así filositos. Y cuando me equivoque me hagan, ay, perdón, me equivoqué. Me corrijan. ¿A poco no me equivoco? Miren, tengo ganas de dar un mensaje con varias herejías encubiertas. A ver si alguno al final me dice, oiga, pastor, eso que dijo no me cuadra. No les voy a decir cuándo. No les voy a decir cuándo. Pero lo voy a hacer a ver si están despiertos. Y si nadie me dice nada, el siguiente domingo les voy a venir a jalar las orejotas. Miren lo que les dije y se lo comieron. Miren lo que dije y nadie dijo no. Hasta dijeron amén. Versículo 21, porque nunca, a ver, diga nunca. Otra vez, diga nunca. La profecía fue traída por voluntad humana que a mí se me dio la regalada gana. Sino que los santos, apartados hombres de Dios, hablaron, ¿cómo? Siendo inspirados por el Espíritu Santo. La palabra inspirados aquí es como si alguien soplara la palabra. El Espíritu sopla, así como sopló en Adán aliento de vida, también nos sopla a través de la palabra
aliento de vida y sopló el Espíritu Santo sobre todos los 40 autores de la palabra del Señor. Así que nunca fue por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron, escribieron, siendo dirigidos, inspirados por el Espíritu Santo. Hermosa escritura, ¿sí o no? Amén. Así que nadie debe contradecir lo que la escritura enseña. Si lo hace, no fue dirigido por el Espíritu Santo. La palabra está llena de instrucciones, hermano. La palabra está llena de mandamientos. Pero hay instrucciones generales. Y nada más me quedan 5 minutitos. Hay instrucciones generales. Una de ellas, por ejemplo. Ir y predicar el Evangelio a toda criatura. O Mateo 20, 28. ¿Verdad? 28, Mateo, perdón, se me fue. 28, 20. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Esa es la voluntad de Dios expresada en su palabra. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, hermanos, pues vamos a seguir la palabra, así que tenemos que ir a las naciones. Y tú dices, amén. La pregunta ahora es, ¿a cuáles naciones? ¿A dónde me quiere el Señor? Y ahí es donde interviene la voz y la dirección del Espíritu Santo. El Espíritu Santo ya inspiró y dijo en las Escrituras que la voluntad de Dios es ir y evangelizar y predicar en las naciones. Así que cualquier cosa que te dirija a las naciones es la voluntad de Dios. La pregunta es, ¿a qué nación? ¿En qué rumbo? ¿A dónde va a ser? Porque, hermanos, ustedes lean Hechos de los Apóstoles. De repente dice, y estaban ahí los maestros ayunando, y el Espíritu Santo dijo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he mandado, y los envía a una dirección específica. En el camino, en los viajes, dice el historiador Lucas que en algunas ocasiones el Espíritu les prohibió entrar a Asia, por ejemplo. Ahora, atención, tú dices, bueno, cualquier otro que no es guiado por el Espíritu diría, el Señor nos dijo que fuéramos a todas las naciones, así que yo voy al Asia porque es una nación y tengo que evangelizarla. No, el Espíritu Santo dirige y te dice cómo, cuándo y a qué hora. Y en esa ocasión, Hechos 16, el Espíritu les prohibió entrar a Asia. Y luego fueron a Bitinia por otro lado y les volvió a prohibir 2 veces. Y inmediatamente después, en esa misma noche, el Señor le da una visión al apóstol Pablo. Y la palabra ahí, visión, significa una visión sobrenatural. Dice el diccionario Strong, una obra del Espíritu sobrenatural. Donde un macedonio le dice a Pablo, vengan a ayudarnos. ¿Y saben qué hacen ellos? Inmediatamente dicen, esto es de Dios. Dan la media vuelta y se dirigen directamente a esa región. Y la primera ciudad a la que llegan es la conocida ciudad de Filipos. ¿Te suena la carta de Filipenses? No hubiera existido la iglesia de Filipenses si ellos no hubieran oído y buscado la voz de Dios. Gracias a Dios que en esa época no existía la doctrina de tirar puertas, ¿no? Se te cierra una puerta, en el nombre de Jesús la abro porque la abro. Imagínate pateando las puertas que el Señor está cerrando, que el Espíritu Santo está cerrando y tú la pateas. No, yo voy a entrar en el nombre de Jesús. Gracias a Dios que no había esa doctrina de ahora. Porque encuentro yo en la Biblia que el diablo no cierra puertas, el que cierra puertas es Dios. El diablo te estorba, el diablo te influye, te dirige, pero el que cierra las puertas y nadie las puede abrir es uno, y el que abre las puertas y nadie las puede cerrar es uno nada más. Y a veces el Espíritu te dice, no es por ahí. Como les dije ayer, ya no ores por esa pareja que se fue. A mí me dolió, tenían un ministerio aquí. Otra pareja, eran ancianos de esta iglesia. Ancianos, bueno, no de esta, de la anterior, ¿verdad? Cuando nos fusionamos, ¿verdad? Y vinieron con nosotros y dijeron, ¿saben qué? Encontramos a nuestro padre espiritual que hace mucho, y queremos ir con él. Y esta persona me empezó a enseñar sus predicaciones. Y cuando yo las escuché dije, este cuate está mal. Y les advertí. Le dije, no, esta no es sana doctrina. No, pastor, es que pasa que este tiene mucha revelación, no entiendes, no estás a su nivel. Órale, ok, pues está bien. Y se fueron tras su papi espiritual.
No había pasado mucho tiempo cuando se dieron cuenta. Hermanos, les digo así la verdad. Ellos fueron a ser ministrados por él. ¿Sabes qué? Llegaron a ministrar a él y a su matrimonio. Ni siquiera vivían juntos, la esposa y el esposo. Imagínate. Y esos eran los papis que querían ellos regresar. Terminaron ellos ministrando y ayudando a los que iban a ver. Y al final sacaron el cobre y se dieron cuenta de lobos rapaces que eran. Y cuando se dieron cuenta tuvieron que dejar esa congregación y darle la vuelta. Por ahí estaba otra y se quedaron allí. Y nosotros nos enteramos y dijimos, Señor, ten misericordia. Hasta la fecha, hasta el día de hoy, nunca me han llamado para decirme, brother Gustavo, tenías razón. Me fui en mi carne. No era el Espíritu Santo. Porque ellos me juraban que el Espíritu Santo. Y les digo ahora, ¿dónde está que el Espíritu Santo se equivocó? Pregunto, ¿el Espíritu Santo te va a guiar a otro lado? Ay, perdón, zafín zafado, se me zafó. Ay, no, es que no. Estaba yo así con ganas de que tú te fueras a otro. Espérate. Si por eso Dios pone guardias, Dios pone ancianos en las iglesias para tu protección. Cuando Dios te vaya a mover a otro lugar, espérate a que Dios te mueva, porque Dios habla. Y mi padre espiritual, Dios le habló de una manera tan fuerte, el Espíritu Santo le habló y le dijo una tarde, me voy a llevar a Gustavo Ordóñez a los Estados Unidos y te prohíbo que lo impidas. Además, no puedes decirles nada porque ellos tienen que tomar esta decisión personal. Dice que él testifica que sintió ñáñaras, hermano. Solo 3 veces él ha escuchado la voz de Dios de esa manera y una de ellas fue ahí. Y cumplió su palabra. Y mi esposa y yo fuimos a verlo cuando vinieron a visitarnos y a decirnos, te queremos en Estados Unidos. Y dijimos, ¿qué vamos a hacer en Estados Unidos? Este cuate fumó demasiado, ¿qué le pasa? No, nada que ver. Nos reímos, mi esposa y yo, cuando salió Rubén Buitrago de mi casa. Yo en Estados Unidos, yo creo que el Señor también se estaba riendo allá arriba. Porque, ¿cuántos saben que donde manda capitán no gobierna marinero? Pero tuvimos nosotros que escuchar. Y el pastor sabiamente nos dejó escuchar su voz. Porque si él nos hubiera dado el recado, era la interpretación de él. Hay veces que tú vas a venir conmigo y el Señor me va a decir, cállate la boca. Shh. Quiero hablarle a él. Una cosa es pedir consejo y otra cosa es pedir dirección. Los pastores no estamos para dar dirección, estamos para dar consejo de la palabra de Dios. Pero si te vas a cambiar o no te vas a cambiar es tu decisión. Si vas a comprar una casa o no la vas a comprar es tu decisión. Yo solamente te puedo aconsejar, pero pide consejo. Si te vas a casar con aquella o con aquel, pídeme consejo, pero no te puedo decir si es ella o es él. Pastor, hay 3 candidatas, dígame cuál de las 3. No, hombre, pues no, yo no soy Espíritu Santo. No me vayas a echar la culpa. Usted me dijo que me casara con esta araña. No, para eso está el Espíritu de Dios. Hermano, pero tenemos que aprender a escuchar y no irnos en la emoción. Desafortunadamente, mis hermanitos queridos, que los queríamos amigos nuestros, pues la regaron. Pagaron el precio y ahora están corrigiendo y son pastores de un movimiento, ¿verdad? Bonito, gloria a Dios. Tiene muchos pastores. Yo veo aquí muchos siervos de Dios. Usted no se da cuenta, pero yo los veo. Hermano, pero espere, Dios habla. Y Dios habla a sus autoridades. Cuando César, Dios le habló y le dijo, quiero que plantes 4 o 5 congregaciones. Esta congregación ya tiene mucho indio y mucho jefe y poco indio. Así que ya, suelta. Los pollos están muy grandes, están peleando entre ellos. Aviéntalos del nido. ¿Y qué creen? Entre ellos nos escogió a Vicky y a mí. Ay, pues da miedo, ¿no? Yo ¿por qué? ¿Yo qué hice? Pues, no, ustedes. Y Dios me dijo, ustedes. Y empezó a repartir. Y da miedo, pero después ya habíamos aprendido. Nosotros no podemos irnos sin ser enviados. Y aquí me están enviando. Padre, eres tú. Y a orar, hermano. Y a escuchar la voz de Dios. Porque en esa primera ocasión cuando nos venimos, yo era reacio. Mi esposa, ella sí escuchó más rápido. Las mujeres a veces
son más picudas en eso, ¿verdad? Y escuchó rápido que sí era la voluntad de Dios. Inmediatamente puso ahí una hoja de petición, de oración, porque para ver si nos íbamos a Estados Unidos. Cuando yo le dije que era en secreto, ¿no? Bueno, habíamos quedado que era en secreto, que nos quedamos. Y ella dijo, no, de una vez, yo siento del Señor Padre. Solamente termino con esto, hermano. Sí existen las cosas sobrenaturales y Dios quiere que vivamos en esa sobrenaturalidad. Cuando ya estaba definido que nos veníamos para acá, nuestro pastor fue a darnos la última cena. Lo invitamos a cenar, pues para despedirnos de él, agradecerle. Y estábamos ahí cenando en su pobre casa de ustedes, la que teníamos allá, ¿verdad? Y bueno, pues estábamos cenando. Yo me acuerdo que, miren, es la puerta, de cuenta que es esa puerta, la puerta de entrada. Esa es la puerta. Y inmediatamente entrada a la puerta estaba la recámara de nosotros. Esta era la recámara, había otra puerta aquí que era la recámara. Después una pequeña comedor, así por acá, ¿verdad? El comedor. Yo estaba sentado acá y mi pastor estaba sentado donde estaba Fernando. Así que él estaba viendo perfectamente la entrada y lo que estaba acá. Conversando, empezamos a platicar y de repente veo que Ernesto, mi pastor, le decimos Neto de cariño, ¿verdad? Mi pastor Ernesto, hace una cara así, se le atraganta el bocado y se queda viendo para la puerta, ¿no? Y yo hasta me le quedé viendo, o sea, estaba yo platicando y le quedo viendo. Y me preocupó, ¿no? Dije, ¿qué pasa? Yo hasta dije, ¿qué está viendo? Y no dijo nada, nada más agachó la cabeza y se quedó así. Y dije, ay, caray, esto está muy raro, ¿no? Terminamos de cenar y dice, bueno, antes de irme quiero decirte que esto no me pasa a mí seguido. Nunca, no sé si dijo nunca me ha pasado o no me pasa seguido, ¿verdad? Pero cuando estábamos comiendo, entró un ángel por esa puerta y se metió a tu recámara. Y yo me quedé perplejo. Y dije, con razón, casi se me desmaya mi pastor ahí. Y me dice, yo te aconsejo, dice que, bueno, lo único que te puedo decir es que los ángeles siempre vienen a dar un mensaje, a traer una dirección, una unción. Yo te recomiendo a los dos, dice, que vayan y entren a su recámara cuando nos vayamos y pónganse a orar ahí en la recámara. Pues mi esposa y yo imaginé, ¿cómo te sentiste, mi amor? ¿Sabes? Hijo, hay un ángel en mi recámara. Dije, wow, pues ya son dos. No. Ya somos tres. Ok. Imagínate cómo estaba yo. Wow. Entonces salió mi pastor y su esposa emocionados, pero así como que yo creo que querían atravesar por ahí, ¿no? Ya salieron y adiós, y todavía me dice así, pero con una cara de que wow, no sé qué viene para ti. Entonces imagínate, ya cerramos la puerta, no queríamos ni recoger los cubiertos de la mesa. Dijimos, ¿qué hacemos? Pues vamos a meternos. Y nos metimos. Y nos hincamos ahí al pie de la cama, hermano. Desde que entramos, brother, de veras, de verdad. Y esto es subjetivo, ¿verdad? Es algo personal, no es algo que va a pasar siempre. Pero el aroma era un aroma delicioso. Un perfume como a rosas, a plantas, a flores, impresionante. Que cuando entramos y respiramos eso, sí nos derretimos. O sea, yo dije, ay, Padre Santo, ¿qué está pasando? ¿No? Entonces nos hincamos, dijimos, Señor, ¿qué está pasando? ¿De veras hay un ángel aquí? Pues Padre, gracias, Señor, por tu ángel. ¿Qué nos quieres decir? Y empezamos a orar y en ese momento el Espíritu Santo me tomó en agradecimiento. Y en un momento yo estaba en una visión donde yo me veía como si fuera en un avión, hermano, entrando por estas regiones. Y yo ya me había subido a un avión, entonces ya sabía más o menos cómo era, cómo se ve desde arriba, las provincias se ve así como cuadraditos, como aquí. Los que han subido al avión saben cómo se ve. Y empecé a orar y de repente comienzo a orar en el Espíritu, empiezo a orar en lenguas. ¿Y cuál será mi sorpresa? Que empiezo por primera vez a orar en lenguas que nunca jamás había yo orado. Y pasábamos por otro lado y cambiaba a otro idioma completamente diferente. Yo me quedaba, ¿qué está pasando? Porque mientras yo estoy orando en lenguas, en mi mente yo estoy en español diciendo, Señor, ¿qué está pasando? Gloria sea tu nombre, no sé qué está pasando. Y es que cuando tú estás lleno del Espíritu Santo y puedes orar en lenguas, tu boca está hablando en lenguas, pero tu mente está en español. Tu mente está clarísima, estás hablando, oraré con el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Y eso no significa un rato en lenguas y un rato en español, no, al mismo tiempo. Entonces yo estaba impresionado porque yo iba volando sobre estas regiones. O sea, yo no sabía que esta era la región, no sabía. Y empecé y dije, wow, y luego idiomas así que cuando llego acá y empiezo a escuchar los dialectos y los idiomas que están aquí, yo me quedo perplejo. Hermanos, les puedo asegurar que yo estaba orando en camboyano, hindú, vietnamita,
chino, ve tú a saber. O sea, esos mismos idiomas que después identifiqué, me acordé y dije, wow. Y me cimbré, o sea, dije, Señor, y ese día que me acordé, me empecé a llorar, dije, Señor, ¿qué es esto? ¿A qué me traes? Solo termino con esto. En la despedida llegó mi hermano Rubén y su esposa, que Dios los usa maravillosamente, y su esposa tuvo una visión. Y nosotros somos muy cuidadosos cuando alguien dice, tengo una visión de Dios, ¿verdad? Pero como venía de ellos y conocemos su categoría y su santidad y que no son extremistas ni son alocados, sino son bien centrados, pero en el Espíritu, dijimos, pues ¿de qué se trata? Y se acerca ella, nos dice a Vicky y a mí, dice, bueno, miren, los vi a ustedes como arbustos, débiles, con pocas ramas, pequeños. Pero una mano los trasplantó, los arrancó de esta tierra y los trasplantó. Y en esa tierra fueron abonados, en esa tierra fueron cultivados y creció el árbol y se llenó de grandes ramas. Y lo que vimos es aves que venían heridas de sus alas, lastimadas, que venían a hacer un nido o a quedarse, a posarse en las ramas de ese árbol que representa su vida. Cuando te dicen eso dices, ok, no sé qué quiere decir eso. Porque cuando tú estás en el Espíritu, tú no sabes a dónde vienes ni a dónde vas, dice la Escritura. Pero Él sí sabe, Él tiene planes para ti. Yo jamás me imaginé que yo iba a aconsejar, a ayudar, a sanar, a liberar a personas y tener el privilegio de dirigir una congregación como pastor, como anciano principal. Pero el Señor sí lo sabe. Y necesitamos ese ministerio, porque Dios sigue hablando, sigue dirigiendo, no siempre con profecías como así, ni con sueños tan maravillosos como ese, pero yo necesitaba una palabra de sabiduría y ahí faltó una palabra de sabiduría que me dijera, pues se trata de esto. Qué bueno que el Señor no me dijo, porque si me hubiera dicho, me hubiera asustado. Porque en ese momento decía, no, yo de pastor, no. Viendo lo que pasaba a mi pastor, yo dije, no, pues el pastor está grueso. Y dice el Señor, no, pues prepárate, hijo, tengo esto para ti. Ni cuenta. Yo venía a una música, yo venía a la alabanza, siquiera, pero yo nada más vine a dar clases, yo venía viendo una escuela de música y se acabó, nada más. Nada más. Pero Dios tiene cosas grandes. Y si tú oyes al Espíritu, y si tú eres dócil, finalmente fuimos dóciles. Hermano, pudimos habernos perdido la aventura de nuestra vida por no escuchar al Espíritu Santo. Pero gracias a Dios que lo escuchamos. ¿Cuántos dicen gracias a Dios? Ponte de pie, mi hermano, ponte de pie, ponte de pie. Señor, no queremos que ninguna experiencia personal dirija nuestras vidas, porque cada uno puede tener diferentes experiencias. Lo que nos rige es tu palabra, Señor, y tu palabra es verdad. Tenemos la palabra profética más segura. Dios mío, llévanos a conocer tu voz y poderla distinguir de nuestra propia voz y de la voz de los demás, y sobre todo la voz artificiosa del enemigo, del falso, del imitador, de aquel que quiere desviarnos de tu propósito. Señor, por eso queremos conocerte más. Conviértenos en adoradores en espíritu y en verdad, en tu verdad, la palabra. Vuélvenos como aquellos levitas que conocían tu palabra tan buena que cuando vino un avivamiento ellos le explicaban al pueblo el sentido de la ley, porque no había suficientes maestros, pero los levitas que cargaban el arca, que cargaban los instrumentos, que tocaban y cantaban, ellos sabían la palabra, Señor. Nosotros somos reyes y sacerdotes para ti, Padre Santo. Somos tus sacerdotes, Cordero de Dios. Danos esa hambre por conocerte a través de tu palabra y poder distinguir cuando tú nos hablas al corazón. Perdónanos cuando nos hemos equivocado, Señor, y hemos confundido tu voz. Sabemos que aún esos errores están controlados por ti, Señor, y tienen un propósito divino. Así que de nada debemos de temer. Aún nuestras regadas, nuestros errores garrafales que cometemos en la vida, en ti tienen solución, Señor, y tienen un propósito maravilloso en nuestras vidas. Pero, Señor,
Mientras menos errores, mejor, Señor. Queremos aprender, Señor, a escuchar tu voz. Necesitamos ser dirigidos en esta iglesia por ti, Padre Santo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos lo creen? ¿Creen que Dios los va a dirigir? Amén. Los jóvenes necesitan mucha dirección. ¿Ah? ¿Qué carrera estudiar? ¿Con quién me casaré? Todas las preguntas claves de la vida. Papá Dios. Vamos a terminar ahí.